empiezo a compartir. Ok. Vámonos a su clase. Entonces, aquí están sus actividades. Aquí está la línea del tiempo y el PPA1. Entonces, en la línea del tiempo viene su guía instruccional en el apartado, ya saben, de archivos, de guías instruccionales y rúbricas. Ahí lo pueden consultar. Pero la que me interesa es la del PPA. Entonces, ¿ya definimos que nos vamos a quedar con ese tema o todavía hay posibilidad de cambiar? ¿Cómo van con su PIA? ¿Se van a quedar con el tema que eligieron? ¿No saben todavía? Acá sí. Ok. Entonces tienen hasta el 2 de octubre, que es el viernes de la próxima semana, para definir si se quedan o no con su tema de investigación. Entonces el jueves, que tenemos sesión de 2 horas y como todavía no tenemos programada práctica, sino hasta la próxima semana, vamos a tener 1 hora de clase, vamos a tener 1 hora de actividad y la actividad va a ser que redacten su introducción. Entonces les voy a pedir que redacten su introducción con las características que debe tener este apartado, que ya saben ustedes. Una introducción no debe ser extensa, por lo general es de 1 cuartilla, 1 y media, cuando mucho. Entonces les voy a pedir que busquen información, pueden buscarla desde ahorita y publicarla el jueves, por mí no hay ningún problema, pero si no lo realizan así, pueden usar la segunda hora para trabajar sobre su introducción y publicarla en ese momento. Entonces, eso nos ayuda a que todavía tengan unos días para ver si les interesa el tema, si encuentran información, si les queda claro qué es lo que quieren buscar y una vez que me publiquen ese documento, yo lo reviso, les doy mis observaciones y lo comentamos el viernes para ver si siempre sí se quedan o no, a ver qué deciden. Entonces, esas son las actividades de esta semana. Esto como un primer ejercicio, no como el PPA. Entonces, para recapitular, el PPA ya como tal, o sea, el que tenga la introducción, antecedentes, importancia, objetivo y bibliografía, se va a entregar el 2 de octubre. El jueves de esta semana, en la segunda hora de la sesión práctica, vamos a hacer un borrador de la introducción, una primera aproximación a su tema de investigación para que yo lo pueda leer, les pueda dar comentarios y podamos decidir si se van a quedar con ese tema o si prefieren cambiar. Entonces, ¿sí queda clara la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es para el jueves. Para el viernes de esta semana tienen que entregar, no, miento, para el sábado tienen que entregar su línea del tiempo de bioreactores. Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver el tema de bioreactores. Entonces, ya deberían tener la información suficiente como para que puedan ustedes buscar información para este punto. Estaba buscando la guía instruccional para que también lo puedan consultar, pero pues la tienen disponible ahí en documentos generales. Entonces, si recordamos, también tienen un programa analítico a su disposición en donde pueden ver qué valor tienen cada una de las evidencias y cada uno de los avances que les estamos solicitando. La línea del tiempo va a tener un valor de 5% y el PPA1 va a tener un valor del 8%. Entonces, sumados vamos a tener para la fase 1 2 evidencias con un valor del 13% sobre su calificación final. Como quiera, también pueden consultar toda esta información, la tienen disponible y en la rúbrica de cada una de las evidencias pueden ver cuáles son los elementos que yo voy a buscar para calificarles de manera favorable. Entonces, recordando siempre que el sistema nos limita la hora a la que recibimos
trabajos, entonces por favor traten de cumplir con la fecha y hora que se estableció. Si hay algún inconveniente o si la fecha no les funciona, todavía estamos a tiempo de modificarla con el consenso del grupo, pero si queda definido un día y una hora y no entregan su trabajo ese día y a esa hora, ya no puedo hacer nada por ustedes. Entonces, piénsenlo, díganme, todavía hay tiempo de cambiar la fecha. Si alguna de las dos fechas no les funciona, si tienen algún otro trabajo que ya les hayan encargado y se ven presionados, me dicen y la modificamos. Pero si ya queda definido un día y una hora, entonces ya no se puede mover. Entonces, ¿cómo andan de trabajo? ¿Están bien? ¿Esas fechas les funciona bien? Recapitulando, sábado 26 de septiembre a las 11:59 para entregar la evidencia 1 y viernes 2 de octubre para entregar el PPA 1 a las 11:59. ¿Les funcionan bien esas fechas? Sí, profe. Muy bien. Entonces queda definido. Así quedamos y cualquier duda, como quiera, me la pueden hacer llegar. Entonces, vamos a continuar con el tema. La semana pasada nos quedamos aquí en esta diapositiva, no la alcanzamos a ver. Entonces, si recordamos, estamos hablando de fermentadores o también conocidos como bioreactores. Entonces, sabemos que el bioreactor es el recipiente en el cual se lleva a cabo un proceso biotecnológico y para esto requiere tener ciertas características de diseño, ciertas características de utilidad. Una de las principales es que sea sencillo dentro de lo que cabe, dentro de lo posible, para poder manejarlo de una manera fácil. Uno de los puntos claves y que se requiere que sean lo más sencillo posible es que se pueda esterilizar de una manera eficiente. Entonces, de aquí llegamos a la operación aséptica de nuestro fermentador. Entonces, ¿qué significa este concepto? Pues que vamos a tratar de mantener a nuestro reactor libre de microorganismos indeseables como característica esencial. Si recordamos, aquellos microorganismos que se consideran indeseables, pues son todos aquellos que no forman parte de nuestro proceso biotecnológico y por lo general son oportunistas. Una de las características de los organismos oportunistas es que se crecen muy rápido, se duplican muy rápido, entonces pueden desplazar a nuestras poblaciones microbianas muy fácilmente. Entonces, si lo hablamos en costos y en porcentajes de pérdidas, pues tenemos que del 3 al 5% a nivel comercial de los procesos se pierden por fallas en la esterilización. Entonces, es muy importante que sepamos cómo se esteriliza nuestro fermentador, que sea lo más sencillo posible y que podamos asegurar un éxito en cada uno de los procesos que conlleve la sepsis. Los reactores industriales por lo general se esterilizan in situ con vapor a presión. ¿Qué significa eso? Que pues no podemos tener un autoclave gigante en todos lados en el cual podamos meter a nuestro fermentador. Entonces, por lo general, mientras más grande sea el recipiente, pues menos lo vamos a poder mover. Entonces, requerimos tener adaptadores o requerimos tener procesos en los cuales se pueda llevar a cabo en el lugar en donde está colocado. Entonces, también se recomienda que el recipiente tenga un mínimo de estructuras internas que incluyan puertos, válvulas, conexiones de manguera al mínimo para que podamos asegurar que el vapor con el cual vamos a esterilizar llegue a todas las partes del equipo. Entonces, es el mismo principio que esterilizar por vapor húmedo, por calor húmedo, es vapor y presión lo que vamos a utilizar. Todo el aire dentro del equipo debe ser desplazado por vapor, regresando igual al concepto de esterilización por medio de un autoclave. Recuerden que cuando utilizamos un autoclave, lo que hacemos es desplazar el aire que queda en nuestra olla, esperar a que emita vapor para poder cerrar nuestra válvula de escape y así aumentar la presión dentro del recipiente. Entonces, ahí es donde cumplimos las dos características que nos menciona este punto, que es vapor a presión. Es muy importante también que el recipiente esté libre de grietas o espacios donde tanto líquidos como sólidos se puedan acumular. Por lo general, nuestros fermentadores son lisos, son, ya sabemos, o de acero inoxidable o de vidrio. Entonces son materiales que pues, no son tan propensos a que se formen grietas o pequeñas acumulaciones, tanto de líquidos como sólidos, para que de esta manera se puedan limpiar fácilmente.
Una vez que se finaliza la esterilización, el reactor se llena con aire estéril para tener una presión positiva y de esta manera evitar una contaminación y así se mantiene hasta el momento en el que lo vamos a utilizar. Entonces, existen diferentes maneras de esterilizar un fermentador. Les tengo algunos videos en donde se muestran algunas técnicas. Bueno, este lo vamos a ver el día de mañana. Este ya lo vimos con otro grupo. En este caso, es una preparación de un fermentador automatizado. Entonces, se los voy a mostrar. Before the fermentation process can begin, the area has to be prepared. All unneeded materials are removed. Equipment is cleaned and sterilized according to the standard operating procedures. All required materials and documentation should be gathered and prepared, and all process control software loaded and verified. The fermentation batch process will be guided and documented with the BPR, Batch Process Record. The batch record leads the operator through the process, with each step requiring a sign-off and separate verification. This record also includes spaces for documenting key times, activities, and instrument readings. Operators begin with a complete check of all critical equipment. Valves, caps, and lines are checked. Hoses are tightened. Probes are verified and calibrated. And 10 kilograms of HPW, high purity water, is added to the vessel. The bioreactor is brought up to normal process pressure and monitored for 30 minutes in order to check for leaks. If a leak is detected, the problem is corrected and the test is run again. Once the reactor passes the test, we're ready to mix the media in the vessel. Entonces, esa es una manera de preparar un fermentador. Esta es otra. Como pueden ver, es muy diferente esta que van a ver ahorita a la que vimos en el video anterior. Algunas veces contamos con equipos, algunas veces no. Algunas veces contamos con tecnología y algunas veces no. Y eso no quiere decir que no vayamos a hacer nuestro experimento. Solo hay que adaptarnos a ver la manera de cómo podemos realizarlo. Este es un poquito más tardado, entonces no lo vamos a ver todo, pero el objetivo de ver este video es que vean que hay otras maneras de asegurar la esterilidad de nuestro proceso.
Entonces, como pueden ver, en este caso, ellos sí tienen un autoclave gigante en el que pueden esterilizar su fermentador. Y finalmente, tenemos, y como lo he mencionado con sus demás compañeros que ya tuvimos esta clase, pues hay mucho lugar para la innovación. Entonces, existen estas empresas como la que les mencionaba, Sartorius, que se dedican a producir tecnología y a presentar diseños innovadores de fermentadores. Entonces, este es uno de los productos que manejan. ¿Qué les parece? Entonces, hay de todo. Hay aquellos que se pueden esterilizar por autoclave, hay aquellos como el último modelo que les mencionaba de Sartorius que está completamente automatizado y que hace énfasis en varios puntos que ya vimos en las clases anteriores. Uno, si lo notaron, es que hace énfasis el video en mostrar que este fermentador, aparte de que está completamente automatizado desde el proceso de esterilización hasta el proceso de toma de muestra, tiene una válvula de cosecha. Entonces, esa llavecita que abría el operador es una característica muy importante porque nos ayuda a tomar muestras de nuestro proceso sin tener que detenerlo. Otro punto importante que se ve en el video es que hay una ventana vertical para poder observar dentro del fermentador. Si recordamos, eso también es una característica muy importante cuando diseñamos y seleccionamos un fermentador porque de esta manera podemos estar al pendiente, podemos ver lo que está sucediendo en nuestra reacción. Entonces, esta empresa también tiene tecnología a diferentes escalas. Entonces, nosotros podemos seleccionar microfermentadores, mini fermentadores o fermentadores industriales. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un microfermentador. Como pueden ver, es muy pequeño, es como una capsulita, un cartuchito. Entonces, este está diseñado a escala de un fermentador industrial. Aquí tiene su pequeño eje de agitación, su pequeño impulsor, tiene una capacidad de 15 mililitros y se monta en un sistema como este. Este sistema también está automatizado y aquí podemos tener diferentes cartuchos con diferentes medios o con diferentes características de pH, de agitación, de velocidad y probar diferentes experimentos a la vez. Entonces tenemos estos minis o tenemos como el del video. Aquí tenemos también, ¿se acuerdan que debíamos de tener puertos para poder nosotros controlar pH, controlar espuma, todas esas características que nos pueden afectar nuestro proceso? Bueno, pues aquí ya están incluidas también. Entonces, hay de todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
¿No quieren un microfermentador? Yo sí. Sí, me gustaría tener uno. Muy bien, entonces, continuando. Ya vimos características de diseño, características de uso. Ahora vamos a ver algunas definiciones que hemos estado mencionando a lo largo de las clases de modo de operación de un fermentador. Entonces, principalmente hay tres modos de operación: el batch, el feed batch y el continuo. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar la estrategia de operación? Pues va a depender de la conversión del sustrato que queramos realizar, la concentración del producto final y la susceptibilidad a contaminación de nuestro proceso. Entonces podemos definir cualquiera de estos tres modos de operación, como en el caso del discontinuo batch, una vez que se carga, el proceso ocurre sin ingreso de sustrato ni salida de producto, que es lo que nosotros definíamos como un matraz. Tenemos un matraz, nosotros le agregamos una cierta cantidad de medio, ese medio tiene una cierta cantidad de nutrientes que nosotros no vamos a modificar, vamos a hacer una inoculación de nuestro microorganismo, ya sea por medio de una asada o porque nosotros ya determinamos la cantidad de células que van a ingresar y dejamos que el microorganismo siga su curso normal. No vamos a introducir nada ni vamos a sacar nada hasta el final de nuestro proceso. En el caso del cultivo continuo o del modo de operación continuo, aquí hay una alimentación continua de sustrato y un retiro continuo de producto. Entonces estamos metiendo medio y estamos sacando medio constantemente, de forma que podemos nosotros determinar una cierta etapa en nuestro eh, ciclo de vida de nuestro microorganismo, detenerlo y mantenerlo. Y finalmente, el tercer tipo de operación, que es el feed batch, en el cual hay un ingreso continuo o intermitente de sustratos, pero no hay un retiro de productos. Este modo de operación, en mi opinión, es el más retador cuando hablamos de metabolismo, porque en el batch nosotros le damos los nutrientes que requiere al microorganismo. Se los acaba y eventualmente va a morir porque ya no tiene que comer. En el continuo lo estamos manteniendo cómodo porque todo el tiempo le estamos dando nutrientes nuevos, estamos renovando el medio que lo rodea. En el caso del semicontinuo o feed batch, nosotros vamos a retener un nutriente que requiere. ¿Para qué? Para estresar su metabolismo, llevarlo a producir un metabolito que de forma normal no produciría, porque por lo general producimos metabolitos secundarios a través de este modo de operación, y cuando ya lo llevamos a ese nivel de estrés tan terrible, entonces le damos los nutrientes que requiere para poder duplicar su población y obtener más del metabolito que nosotros queremos producir. Entonces, es medio cruel esta forma de producción, en mi opinión. Sí creo que es un poquito eh, eh, difícil para el microorganismo porque le damos un poquito y luego se lo quitamos, lo estresamos y cuando ya está a punto de morir, ya está sumamente estresado, le damos todo lo que necesite para aprovecharnos de su producción metabólica. Entonces, pues lo necesitamos, entonces lo hacemos. En el caso del cultivo batch, que también lo podemos conocer por diferentes nombres, puede ser determinado como cultivo discontinuo, cultivo intermitente o por lote, es el más tradicional, el más utilizado. Por lo general, los bioreactores operan como carga, proceso y descarga en un proceso discontinuo. ¿Eso qué quiere decir? Que preparamos un lote, después preparamos otro. Cargamos el medio, hacemos nuestro proceso, retiramos el producto, limpiamos y volvemos a iniciar. Entonces es por lotes. A eso se refiere con que sea discontinuo. Hay tiempos de, digamos, descanso entre proceso y proceso. Su tiempo de operación por lo general es corto. Esto asegura que las condiciones asépticas se den durante todo el proceso y esto entre comillas porque debemos ser muy precavidos al utilizarlo más seguido, al utilizarlo en diferentes procesos, pues eso nos aumenta el riesgo de contaminación. Entonces, si bien el proceso dura 10 minutos o dura 200 horas, nuestras técnicas de esterilización deben ser igualmente eficientes. Es un sistema cerrado, esto significa que no tiene alimentación de nutrientes
ni retiro de productos. Los microorganismos se inoculan a un volumen fijo en un medio de cultivo fijo. El crecimiento se efectúa, se consumen los nutrientes, se acumulan los productos y se termina el proceso. Es un cultivo normal al que estamos nosotros acostumbrados. Este sería, si lo graficáramos, el comportamiento del microorganismo que nosotros estamos trabajando por cultivo batch, que como pueden ver es una curva normal de crecimiento. Esto es lo que vemos en un batch, a esto nos estamos enfrentando. Por lo general ocurren las 4 fases de crecimiento y como ya lo habíamos hablado cuando trabajamos el tema de metabolismo, es muy importante que conozcamos el metabolismo de nuestro microorganismo y que sepamos cómo crece y cuánto duran sus fases, precisamente para nosotros aprovecharlo de forma industrial. Y aquí lo volvemos a ver. En los procesos comerciales, la producción frecuentemente se interrumpe al final de la fase logarítmica, más o menos por aquí, para producción de metabolitos primarios, o antes de que comience la fase de muerte, que es esta de acá, cuando estamos hablando de producción de metabolitos secundarios. ¿Por qué paramos la producción? Porque no vamos a obtener ganancias después de estos puntos. Si nuestro objetivo es producir metabolitos primarios, la fase logarítmica es la fase en la cual nuestro microorganismo va a crecer más, vamos a tener más rendimiento y vamos a tener más producción del metabolito. ¿Para qué mantener a un microorganismo del cual ya obtuve un beneficio, ya tengo lo que requiero? ¿Para qué voy a mantenerlo en su fase estacionaria y fase de muerte? Si yo sé que a las 6 horas entra en fase logarítmica y que la fase logarítmica dura 15 horas, solo voy a mantener mi proceso hasta que termine la fase logarítmica. Una vez que entre en fase estacionaria, yo voy a parar mi proceso, no requiero más tiempo, no requiero invertir energía, ni requiero invertir tiempo en un microorganismo que ya no me va a dar el rendimiento que yo requiero. A mí lo que me interesa es esta fase. Me interesa que mi mu, si recordamos, la velocidad de crecimiento específica, sea la máxima. No me interesa ni de aquí para atrás ni de aquí para adelante, porque esto es lo que yo necesito. Entonces, por eso es que necesitamos conocer bien a nuestro microorganismo, saber cómo es su metabolismo y saber cómo es su crecimiento. Entonces, las principales desventajas del cultivo por batch es que tenemos una baja en la productividad debido a los periodos de arranque y finalización del proceso. Pues, obviamente, al inicio no vamos a tener ganancia y una vez que cortamos el proceso, vamos a tener que esterilizar, limpiar nuestro fermentador y vamos a tardar en volver a iniciar. Entonces, esas son algunas de las desventajas de este cultivo. En el caso del cultivo por feed batch, alimentado o semicontinuo, es el que les menciono que considero yo que es el más metabólicamente demandante para el microorganismo. Aquí lo que hacemos es adicionar nutrientes adicionales, extras, durante la producción, lo cual incrementa el volumen dentro de nuestro reactor. Este sistema, por lo general, lo denominamos como feed batch. Este dato, si recordamos que tenemos una tarea pendiente de el desarrollo histórico de los fermentadores, esto tal vez les sea de interés, este punto de aquí. Y operativamente inician con un cultivo por lote, un batch, y al final se inicia la alimentación de nutrientes al bioreactor. Entonces, si vemos algunas de sus características, pues es un cultivo abierto o digamos semiabierto, porque no hay retiro de producto, solamente hay introducción de medio. Es un método para prolongar la vida de un cultivo batch e incrementar el rendimiento y la productividad. Entonces, a eso me refiero con que es metabólicamente muy retador para el microorganismo porque se debe adaptar a condiciones adversas. Estamos nosotros reteniendo un nutriente que requiere, se lo damos en pequeñas cantidades al inicio para que pueda establecerse, para que pueda, para que no muera en el proceso de adaptación, pero va a crecer estresado. Entonces, en el caso del elemento crítico o nutriente limitante, lo vamos a adicionar en pequeñas dosis con la finalidad de que se incremente su estrés metabólico y que produzca el metabolito que nosotros vamos a requerir. Se utiliza, como les mencioné, en la producción de algunos metabolitos secundarios. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, los antibióticos. Y solamente, como les mencionaba, ocurre entrada de nutrientes, no hay salida de producto.
Se conoce también como sistema de volumen variable. ¿Por qué? Porque iniciamos con un volumen, después, dependiendo de cómo se vaya comportando el cultivo, vamos a ir introduciendo diferentes volúmenes del nutriente que nosotros estamos reteniendo, y vamos a finalizar con un volumen diferente al que iniciamos y con un volumen diferente al que fue nuestro volumen de trabajo. La ventaja que tiene frente a otros modos de operación es que podemos controlar tanto la velocidad como la concentración de la alimentación. Si nosotros graficáramos el comportamiento de nuestro microorganismo a través de su operación mediante un cultivo alimentado, sería algo así. Entonces, lo que nosotros queremos analizar de esta gráfica y lo que podemos, la información que podemos sacar, hay que recordar siempre, muchachos, que la parte más valiosa de una publicación son las figuras. Las figuras nos dan mucha información, más de la que aparentemente podemos obtener. Entonces, aquí, si nosotros no tuviéramos, que aquí dice batch y aquí dice feed batch, si nosotros supiéramos el comportamiento del microorganismo, supiéramos qué microorganismo es y bajo qué condiciones está cultivado, nosotros podríamos fácilmente hacer esta determinación, que esto fue un batch y esto fue un feed batch. Este comportamiento graficado es clásico de la diferencia entre los cultivos. Aquí lo que podemos ver es que el microorganismo en el día 0 tenía una densidad muy baja, obviamente, porque va iniciando el cultivo, va adaptándose, entra a su fase exponencial, eventualmente a su fase estacionaria y finalmente a su fase de muerte. Aquí es un cultivo en el cual tenía los nutrientes disponibles en cantidades limitadas. Se le añadió una cantidad de nutrientes, todos los nutrientes que requiere, y no tuvo ningún problema, pasó su ciclo de vida. Su ciclo de vida fue de 10 días, terminó. En el caso del cultivo feed batch, la diferencia la vemos en la fase de aproximadamente el día 3. Nosotros en el día 3 lo que hicimos fue retener los nutrientes, írselo agregando en pequeñas cantidades hasta el grado de estresarlo metabólicamente para que produzca el metabolito secundario que es de interés, y vemos que hay un aumento bastante claro en la densidad celular. Entonces aquí lo que hacemos es retener, 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 y después le damos el nutriente que necesita porque ya está estresado. Entonces va a aprovechar ese nutriente porque lo necesita, porque es un nutriente que se considera limitante para su desarrollo, y lo que va a hacer es aumentar su número de células. Va a aprovechar todo lo que nosotros le demos de disponible, y eso es lo que vemos reflejado en este comportamiento graficado. Entonces, como pueden ver, no vive eternamente, o sea, el cambio no es muy diferente entre el cultivo batch y el feed batch, solamente aumentamos en 2 días el tiempo de nuestra fermentación, pero en cuestión de densidad celular, si vemos que hay un cambio, y me atrevería a decir estadísticamente significativo, entre el número de células que podemos obtener mediante un batch y mediante un feed batch. Entonces, estresamos, después damos lo que necesita el cultivo e inmediatamente lo aprovecha. Lo aprovecha y nosotros aprovechamos la productividad y el rendimiento del metabolito secundario, el que normalmente no produciría. Ese es el que nosotros aprovechamos. Finalmente, llegamos al cultivo continuo, el cual sabemos y hemos platicado a grandes rasgos de él, es el más complejo desde el punto de vista operativo. Para el microorganismo, yo considero que tanto el batch como el cultivo continuo son mecanismos de operación muy benéficos para la producción y el mantenimiento del microorganismo. Desde mi punto de vista, el modo de operación más complicado para el microorganismo es el feed batch. Pero para nosotros, que vamos a ser los operadores de ese método, este es el más complicado. Entonces, se considera un sistema abierto en donde se trata de prolongar la fase exponencial de un cultivo. En este tipo de modo de operación, lo que vamos a hacer es mantener un volumen constante con una entrada y salida de nutrientes a una velocidad constante. Entonces, por lo general, tenemos un reservorio de medio, el cual va a estar
conectado a nuestro fermentador y vamos a tener un recipiente donde vamos a colectar el medio y las células y los productos que vamos a estar sacando de forma continua. Obviamente no es un matraz, por lo menos. Les pongo el ejemplo. Para la práctica de cultivo continuo de la materia, nosotros preparamos 40 litros de medio. Entonces, y es una práctica muy sencilla que tiene una duración de aproximadamente 4 días. Entonces, por lo general, en las horas que ustedes van a tomar la muestra, que son desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, la práctica dura una semana, nos llevamos como 10 litros diarios de medio. Entonces, es bastante demandante en cuestión de insumos este modo de operación. Una de las variables fundamentales es la velocidad de dilución, la cual debe ser controlada por el caudal de alimentación y el volumen del cultivo, el cual debe ser constante. Entonces, sabemos que si tenemos una velocidad de dilución definida, esta va a ser igual a nuestra mu, y sabemos que mu es la velocidad de la tasa de crecimiento. Entonces, al mantener estas variables constantes, al mantener estos factores constantes, ¿esto qué quiere decir? Que podemos mantener a nuestro microorganismo con una velocidad de crecimiento constante. Y eso significa que la podemos mantener la etapa de forma indefinida. Si nosotros controlamos todos estos factores que rodean y que afectan de forma directa al microorganismo y los estamos renovando constantemente, teóricamente nosotros podríamos mantener este cultivo por un tiempo indeterminado. Entonces, esta técnica se utiliza en la producción de biomasa, de etanol y de algunos metabolitos primarios. Sabemos que al ser muy complicada, pues requiere altos capitales de inversión porque se requiere que esté automatizada y que haya control. No es lo ideal que sea personal humano el que lo monitoree, es sumamente desgastante. Se los digo yo que nosotros montamos el sistema una vez al semestre, nada más para la práctica. Si hay algún estudiante de posgrado que requiera montar un cultivo continuo, obviamente lo hacemos, pero es muy, muy desgastante porque nuestro sistema no está automatizado. Ustedes son los monitores de ese sistema cuando se hace la práctica. Por eso es que hacemos mucho, mucho énfasis en que es una práctica de generación. O sea, nosotros dividimos las horas de muestreo entre todos los grupos que llevan biotecnología industrial y todos son responsables de hacer el monitoreo. Si al equipo 1 del 273 le tocó ir a las 8 de la mañana y no va a monitorear ese equipo, o sea, la práctica se ve afectada para todos los equipos de todos los grupos, porque el darle la responsabilidad a un equipo de un grupo es agotador. Tienen que estar al pendiente cada hora por una semana. Entonces sí es bastante, bastante complicado. Imagínense eso a escala industrial, cuando estamos hablando de miles de litros y que se están produciendo metabolitos de gran valor, pues es bastante, bastante presión. Tiene sus desventajas. Un sistema continuo para que sea estable se requiere y útil, se requiere que mínimo esté funcionando de 500 a 1000 horas. Sin embargo, la mayoría de los procesos pues no duran este rango de tiempo, por lo general duran de 20 a 200 horas. Es complicado mantener las condiciones de esterilidad por largos periodos de tiempo, o sea, no podemos asegurar que una espora no se nos vaya por ahí. Si bien nuestras condiciones están controladas y están estériles, pues obviamente si se nos acaba el medio, tenemos que cambiar de reservorio de medio y eso involucra riesgos porque vamos a tener que desconectar mangueras, vamos a tener que desconectar válvulas y el fermentador no para. El fermentador todo este tiempo, mientras uno hace los ajustes, está funcionando. Entonces, esto por periodos extensos de tiempo, pues es muy difícil de mantener. También tenemos algunos problemas con la composición de los sustratos. En ocasiones no podemos mantener la constancia. También la inestabilidad de algunas cepas de producción. No todas reaccionan de la misma manera. Hay que recordar que son microorganismos que están vivos, que se ven afectados por factores que nosotros no podemos controlar. El mismo metabolismo del microorganismo varía.
Entonces, la inestabilidad también es un punto que nosotros no podemos controlar al 100%. Las fallas en las operaciones, eso sucede también. En ocasiones los electrodos no funcionan como deben funcionar, la manguera se nos rompe, la bomba peristáltica no funciona. Hay fallas que uno trata de prever, pero en ocasiones pues pasan y pues son devastadoras para este tipo de sistemas. Por lo general se dedica a este sistema a la producción de un solo metabolito, mientras que un sistema batch pues es más versátil. Ya lo platicábamos hace algunas clases. Por lo general este tipo de sistemas se van a montar con un fermentador, con un proceso, con un microorganismo y lo vamos a dedicar nada más a eso. Es complicado estar cambiando entre microorganismos y entre procesos en el mismo fermentador, es muy riesgoso, sobre todo cuando son equipos tan complicados como los que se adquieren para el cultivo continuo. Entonces, por lo general, se va a enfocar a un solo proceso, a un microorganismo y a un tipo de medio. Y finalmente, si vemos las diferencias en una imagen, en una gráfica como esta, pues vemos que podemos obtener información de los tres. Del batch, sabemos que es el cultivo por lotes, el que normalmente trabajamos en un matracito. Entonces, tenemos que ambos ejes nos relacionan el tiempo y la concentración, en este caso de células. Entonces, vemos que hay una relación entre la pequeña cantidad de células con la que iniciamos nuestro cultivo y una gran cantidad disponible de sustrato, el cual se va disminuyendo conforme nuestras células van creciendo, se van multiplicando, en este caso duplicando en nuestra fase exponencial, entran a fase estacionaria y eventualmente mueren. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor número de células, menor cantidad de sustrato y viceversa. En el caso del cultivo continuo, vemos que llegamos aquí a esta fase. Esto no quiere decir que con esto iniciamos, quiere decir que esta línea recta es la fase que nosotros elegimos de una curva como esta. Entonces nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta sección de aquí y en lugar de que nos dure 2 días y haya esta curvatura tan sutil que nos lleva a la fase estacionaria, la convertimos en una línea recta que podemos mantener por un tiempo indefinido. Eso es lo que quiere decirnos esta gráfica. Por el contrario, en el cultivo feed batch, el cual nosotros estamos limitando el sustrato, vemos que es muy similar al batch, tiene las mismas fases, pero aquí vemos un cambio repentino, vemos un ángulo un poquito más rígido que en el batch. Aquí vemos una sucesión de fases muy sutil, muy tranquila, como normal. Aquí este comportamiento no es lo normal en nuestro microorganismo. Aquí lo que vemos es que hubo un crecimiento inesperado, un crecimiento muy acelerado y una entrada en fase estacionaria muy abrupta. Entonces, esa es la diferencia entre nuestro batch y nuestro feed batch. Entonces, en fases es la misma, solamente extendemos un poquito más en el feed batch, pero se da porque nosotros estamos limitando el sustrato. Y con eso terminaríamos nuestro tema de bioreactores y formas de cultivo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, yo. Adelante. ¿Por qué dijo que quería tener un microfermentador? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? ¿No lo vieron en la imagen? Es eso, el video que nos mostró. Este de aquí. ¿Quién no querría tener un microfermentador? Es la pregunta que yo te haría a ti. Es un fermentador en pequeño. Tiene una capacidad de 15 mililitros. Entonces, esos fermentadores que nosotros conocemos, como el que tenemos en la planta, como el que nos imaginamos o el que vemos en cervecería, es lo mismo, pero en chiquitín. Este tiene una capacidad de 15 mililitros, hay de un poquito más grandes, pero ¿por qué quiero tener un microfermentador? Porque si tuviera este equipo, podría estar haciendo 30 fermentaciones a la vez.
están diseñados para que tú puedas probar diferentes condiciones como si estuvieras usando un fermentador grande. Las dimensiones, las proporciones están diseñadas para este tamaño. Entonces, he ahí la razón de por qué quisiera tener un microfermentador. Ok, profe. Muy bien. Entonces, son carísimos, eso sí. Les estoy hablando de millones de dólares. Pero si pudieran, se los recomiendo. Están muy bonitos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Todo en orden? Muy bien. Entonces no hay preguntas en el chat tampoco. Muy bien, todo bien. No está complicado, lo hemos estado mencionando en las clases anteriores. Ahora nos toca ver el día de mañana. Mañana tenemos clases, sí. El día de mañana vamos a ver ya no modos de operación, sino factores que nos influyen esos modos de operación. Mañana vamos a ver agitación y mezclado. Lo tienen disponible el material por si lo quieren revisar. Es un tema corto. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a las actividades, respecto a su PIA, con toda confianza me las pueden hacer llegar. Si no, por hoy terminamos.